El 5 de junio de 1960, en el lago más pintoresco de Finlandia, se encontraron los cuerpos de 4 adolescentes. Un chico resultó herido, los demás fueron brutalmente asesinados. El criminal no tocó las costosas motocicletas. Era obvio que esta masacre fue solo una brutalidad, desmotivada y perversa. La investigación de este crimen se convirtió en una verdadera prueba para la policía finlandesa, durante la cual muchas personas cayeron bajo sospecha. Pero al final las autoridades se enfocaron en el último superviviente de la masacre. Sin embargo, existe la posibilidad de que el autor de este terrible crimen fuese un asesino en serie responsable de muchas otras muertes. El motivo del asesino no siempre es obvio. Un crimen no siempre es el único. No siempre el que se parece a la víctima lo es. El tema de este vídeo es una masacre de la que probablemente hayan oído hablar antes. Sin embargo, guardaré su descripción para el final de la historia y la precederé con un resumen de los otros delitos que en mi opinión pueden ser eslabones de la misma cadena. No obstante, esta es mi versión personal y me gustaría que compartan sus ideas y conclusiones. El 5 de junio de 1960 en Finlandia se celebró Pentecostés, que en Suomi se llama la fiesta Helluntai. El lago Bodom, que se encuentra cerca de una ciudad Vantaa, siempre ha sido un lugar de vacaciones favorito para los finlandeses. Vantaa es una pequeña ciudad en la costa del Golfo de Finlandia. Se encuentra a 19 kilómetros de Helsinki, la capital. El 4 de junio de 1960, hacia las 15:30 horas, un grupo de 4 jóvenes partieron fuera de la ciudad. Los chicos, Nils Gustafsson y Seppo Boisman, tenían 18 años. Eran mejores amigos, jóvenes y de buen estado físico. Las niñas, Anja Mäki e Irmeli Björklund, tenían 15 años. Seppo era el novio de Anja, una chica bonita, de ojos marrones, cabello castaño, educada y muy modesta. Nils, unas 3 semanas antes de la fecha, conoció a Irmeli, una rubia esbelta y sonriente. La idea de pasar el Helluntai en el lago Bodom les vino a la mente una semana antes de las vacaciones, pero sus padres no querían dejarles ir a este viaje, y tenían muy buenas razones para ello. 7 años antes de los hechos descritos, en mayo de 1953, una joven de 17 años llamada Kylliki Saari desapareció en Finlandia. El domingo 17 de mayo se montó en bicicleta para ir a su casa, que estaba ubicada en el otro pueblo, pero nunca llegó a su destino. Cientos de personas se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda. Cientos de personas caminaron por bosques y pantanos. Después de una semana se encontró un testigo que afirmó que vio un automóvil Ford color crema yendo por el mismo sendero del bosque que la chica. El 22 de julio, 2 mujeres locales vieron el esqueleto de la bicicleta en la turbera que pertenecía a Kylliki. En octubre, un residente local encuentra la bota de Kylliki en el bosque, a pocos kilómetros del lugar donde se encontró la bicicleta. Este hallazgo fue aún más extraño y misterioso. La bota tenía la suela medio rasgada, en su interior había una pequeña bufanda de lana con marcas de dientes.
También dentro del zapato había 2 calcetines de hombre sucios atados con hilo de lana negra. Asegúrense de recordar este detalle, la extraña manipulación de los zapatos de la víctima. El 11 de octubre, temprano en la mañana, un cazador local notó una rama de abeto extrañamente atascada en el centro del pantano. Al cavar descubrió debajo de ella el cadáver de una mujer joven. Su parte inferior estaba completamente desnuda, lo que sugería connotaciones sexuales del asesinato. Tras un reconocimiento médico, se determinó que la causa de la muerte fueron numerosas lesiones en el cráneo provocadas por un objeto contundente. La horrible muerte de Külli Kisaari causó tal tormenta de indignación entre la gente de Suomi que su investigación se hizo a nivel nacional. Casi 25.000 personas asistieron al funeral. Los finlandeses vinieron de todo el país para compartir el último viaje de Kyllikki. El pueblo y el gobierno exigieron que la policía encontrara al criminal. El primero en ser sospechoso fue el vicario Kanervo, en cuya oficina trabajaba Kyllikki. La noche de la desaparición de Kyllikki asistió a una fiesta local y hubo muchos testigos que pudieron confirmarlo. El siguiente sospechoso era un dueño de un Ford color crema, pero al momento del crimen estaba en el taller de reparación. En 1959 se suspendió la investigación sobre el asesinato de Kyllikki. Este caso se convirtió casi en una leyenda finlandesa, plagada de muchos mitos y especulaciones. En 1997, el ex investigador de la Oficina Nacional de Investigación, Matti Paloaro, recibió una confesión de un enfermo terminal sobre el asesinato de Külli Kisaari en 1953. El nombre del moribundo era Hans Assmann, alemán de nacimiento, carnicero profesional y nazi de vocación. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como verdugo en el campo de concentración de Auschwitz. Le contó sobre su implicación en varios asesinatos en Finlandia y Suecia e incluyó a Külli Kisaari en esta lista. Según él, en 1953 hubo un accidente automovilístico en una carretera rural. No era él quien conducía el coche, sino su conocido. Kyllikki resultó muerta en este accidente. Asustados por lo que habían hecho, los culpables escondieron el cadáver y la bicicleta en el bosque. El testimonio de Assmann también fue confirmado por su esposa. El otro eslabón era el brutal asesinato de 2 mujeres, Eini Nissonen y Riitta Pakkanen. Este asesinato tiene varias características similares al asesinato de Külli Kisaari. Por eso pongo estos crímenes al mismo nivel y los describo en orden cronológico. Entonces, el 18 de julio de 1959, 2 jóvenes amigas, Aine de 21 años y Riitta de 23 años, viajaron al este de Finlandia. Por desgracia, este viaje terminó trágicamente. El viernes 21 de agosto, por la mañana, las orillas del lago Barenselkä se notó una extraña rama de abeto clavada en el suelo. En una zanja estrecha y poco profunda en la que se colocaron 2 cuerpos uno encima del otro. En el proceso del asesinato, el atacante utilizó 2 tipos de armas. Riitta murió de múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente no identificado y Eini de múltiples puñaladas. En el proceso de interrogar a los residentes, surgió un momento. Las chicas fueron perseguidas por algún tipo desconocido. La descripción de este hombre por todos los testigos coincidió y se redujo a lo siguiente:
un joven de unos 30 años bajo con ojos cambiantes y era extranjero porque hablaba mal en finlandés. No obstante, después de una larga investigación, una persona fue detenida, pero éste se suicida en la cárcel. Con la muerte del sospechoso se abandonó la investigación sobre el asesinato de Amy y Rita. Entonces volvamos a la historia del lago Boden. Al llegar, los 4 chicos realizaron su última compra, una botella de limonada en un kiosco local. Luego nadaron, tomaron el sol, jugaron y comieron. Hacia las 22:30 decidieron dormir en la carpa y como era bastante pequeña, las chicas se acostaron en el centro y los chicos al lado de cada una. Por la madrugada, Seppo y Nils salieron de pesca nocturna, pero resultó infructuosa, y alrededor de las 4 de la mañana volvieron a la carpa. El 5 de junio de 1960, el amanecer comenzó a las 3:06, es decir, cuando los chicos regresaron ya había bastante luz. Aproximadamente entre las 6 y las 6:15, 2 niños locales que eran aficionados a la observación de aves del bosque divisaron la carpa, pero nunca se acercaron, solo vieron a un hombre rubio alejarse de la misma hacia el agua. Pasaron otras 5 horas antes de que un niño local yendo al lago se encontrara con esa macabra escena. La policía llegó al lugar solo al mediodía para encontrar 3 cadáveres en la carpa y junto a ello otro joven golpeado, vivo pero inconsciente. El cuadro del crimen era extraño y aterrador. Llamaba la atención que el criminal usara varios tipos de armas para matar. La policía encontró una piedra, pero nunca el cuchillo. Los cuerpos de los jóvenes muertos fueron mutilados por numerosos golpes. La cabeza de una de las niñas se desprendió literalmente del torso como resultado de numerosas puñaladas en la garganta. Además, le bajaron los pantalones y la parte inferior del cuerpo quedó completamente expuesta. Desaparecieron algunos artículos personales de los chicos, incluidos los zapatos de Nils y Seppo. Mientras la policía examinaba la escena del crimen, el sobreviviente Nils Gustafsson fue llevado al hospital. En el diagnóstico de Nils, el médico escribió que el paciente estuvo inconsciente durante mucho tiempo. Además, indicó que las niñas recibieron varios golpes mortales en la cabeza con una piedra. Irmeli apuñalada 15 veces en el cuello. Seppo también tenía la cabeza aplastada. La rabia y la crueldad del asesino fueron absolutamente evidentes. Al día siguiente se encontraron los zapatos que pertenecían a Seppo y a Nils, escondidos en el bosque. El mismo día Nils se despertó en el hospital sin recordar nada de lo sucedido. Durante los interrogatorios, las autoridades comenzaron a cuestionarse. ¿Cómo fue posible que Nils pudiera haber sobrevivido el ataque del asesino sin estar involucrado? En las filas policiales surgió la idea de utilizar la hipnosis. Le hicieron muchas preguntas varias veces, modificándolas de diferentes maneras. Sin embargo, Nils nunca se desvió, respondiendo casi todas las preguntas. Entre otras cosas, declaró que este día vio a un hombre que tenía un rostro redondo y arrugado, con rastros de granos en la frente y las mejillas, con los ojos grandes y expresivos, labios regordetes y cabello rubio alargado y peinado hacia atrás. La descripción de Nils coincidió con la de los niños observadores de aves. A medida que avanzaba la investigación, empezaron a surgir los posibles sospechosos. El primero era Valdemar Gilson, un hombre local de 50 años,
famoso por su fuerza física y su mala conducta. Él fue interrogado con pasión. Su casa y su patio, incluida la cloaca, fueron examinados cuidadosamente. Un detalle importante, el pozo estaba recién tapado con cemento, así que las cosas robadas de la escena del crimen nunca se encontraron. En 1969, en circunstancias muy misteriosas, Valdemar Gyllström se ahogó en el lago Bodom. Y si queremos ser objetivos, es muy probable que esta persona sea el asesino en este caso. El retrato psicológico de un psicópata, su odio inexplicable por los jóvenes y una fijación especial por las chicas, además las manipulaciones del pozo. La esposa de Gyllström creía que era un asesino. Antes de su muerte admitió que había hecho una coartada bajo amenaza de represalias, pero de hecho, la noche del asesinato, Valdemar no estaba en casa. El otro pudiera ser un carpintero local, Paulo Lugomo, quien fue observado caminar vestido con una camisa muy manchada de tierra y sangre. Como resultado de la investigación, se determinó que Paulo se ensució en la finca y la sangre en la camisa pertenecía a la vaca asesinada. Además, la gente comenzó a aparecer en la policía describiendo a la misma persona extraña, un hombre entre 30 y 40 años con una bicicleta. Sin embargo, a este misterioso señor X la policía nunca pudo identificar. En 1969, un delincuente se jactó del asesinato cometido en el lago Bodom en 1960. Se llamaba Pentti Soininen, pero en 1960 él tenía solo 15 años, aunque en el momento del asesinato vivía cerca de la escena del crimen y además los vecinos lo caracterizaron como un psicópata evidente. También tenía un aspecto muy característico, era regordete, pálido, rubio y con granos. Durante el interrogatorio, Pentti confesó el asesinato de 3 adolescentes. No obstante, los investigadores llegaron a la conclusión de que obviamente él estaba tratando de atribuirse a sí mismo el crimen cometido por otra persona. Antes de describir a esta persona, me gustaría aclarar que la mayoría de los hechos en su biografía están verificados y confirmados. Hans Assmann nació el 9 de diciembre de 1923 en Alemania. A la edad de 19 años se encontraba en la mundialmente famosa ciudad polaca de Auschwitz, donde se volvió adicto a las drogas. En el campamento se enamoró de una joven judía de 18 años, quien fue asesinada frente a Assmann, y según su confesión, en ese momento algo se murió dentro de él. Hay una confirmación emitida por los archivos rusos de que el 28 de enero de 1945, Hans fue capturado por el ejército soviético. El 3 de diciembre de 1949, Hans Assmann fue repatriado. En el verano de 1952, Assmann llegó por primera vez a Finlandia. En 1953, Assmann se casó con una finlandesa, Vieno Tapio. En marzo de 1961, el vigilante nocturno vio a Hans en la calle golpeando brutalmente a su mujer tendida en el suelo. Assmann fue detenido y Vieno terminó en el hospital con roturas de órganos internos, conmoción cerebral y múltiples fracturas y hematomas. Unos años más tarde, Vieno se escapó de Assmann y luego contó cosas terribles y extrañas sobre él. En particular, aseguró que en octubre de 1953, es decir, en el momento del asesinato de Kyllikkisaari, Assmann se encontraba en Finlandia, viviendo con ella en la casa de sus padres. Afirmó recordar bien esa noche y esa mañana. Assmann no pasó la noche en casa y por la mañana se presentó con su amigo Antti, sucio, andrajoso y despeinado.
Ella notó que le faltaban calcetines y que sus zapatos estaban mojados. En ese momento, Assmann poseía un auto Ford beige claro muy similar al que se vio cerca del lugar de la desaparición de Kyllikki. Como ya se mencionó, Assmann describió el asesinato de Kyllikki al periodista. Él hizo sus confesiones en 1997, pero su esposa en 1980, es decir, mucho antes de ese momento. El siguiente crimen cronológico atribuido a Assmann fue el asesinato de Elle Imon, que ocurrió en la pequeña ciudad de Kemi el 7 de diciembre de 1955. Era una joven que regresaba a casa después de una noche de baile y fue atacada por un desconocido. El agresor la atacó por detrás y la apuñaló varias veces en la espalda y el cuello. Antes de pasar a la confesión de Assmann del asesinato en el lago Bodom, me gustaría contarles lo más brevemente posible de su etapa sueca. Existen teorías sobre una serie de asesinatos cometidos por él en el territorio de este país. El asesinato de una prostituta de 21 años, Birgitta Löfqvist, cuyo cuerpo desnudo fue encontrado el 23 de abril de 1958 en una zona boscosa de los suburbios del sur de Estocolmo. Un mes antes se encontró el cuerpo desnudo de Agneta Nyholm en los suburbios de Estocolmo. La mataron con varias puñaladas en el cuello y sus zapatos desaparecieron. En 1960 encontraron el cuerpo de Ursula Persson, golpeada, estrangulada y sin zapato. Como en el caso de Birgitta, en vísperas del asesinato, Úrsula también fue vista en compañía de un extranjero rubio en un automóvil. De manera reveladora, Hans Assmann fue testigo en 2 asesinatos suecos. Resultó que conocía a Birgitta y Úrsula y lo admitió durante los interrogatorios. Ahora volvemos a la noche del 6 de junio de 1960, es decir, más de un día después del asesinato en el lago. Un hombre inconsciente fue trasladado a un hospital quirúrgico de la ciudad de Helsinki. Su ropa estaba rota y sucia, mostraba manchas de hierba, suciedad y probablemente estaba cubierta de sangre. La persona no resultó herida. Al intentar realizar la primera prueba neurológica, el paciente abrió los ojos. El nombre del paciente era Hans Assmann. Dijo que el 5 de junio un amigo que tenía un kiosco cerca del lago Bodom lo invitó a una copa de vino tinto, y después de este momento no recordaba lo que pasó. De hecho, se sabe con certeza que en este momento Assmann vivía a 5 kilómetros del lago Bodom, alquilando una casa a los propietarios en el pueblo. La terrible noticia del asesinato en el lago Bodom pronto llegó a Helsinki. Los medios publicaron una descripción del presunto delincuente, un hombre de cabello rubio, largo y peinado hacia atrás, con el rostro cubierto de granos. Una vez al enterarse de esto, Assmann le exigió a una enfermera unas tijeras. El médico jefe del hospital decidió denunciar a un paciente extraño a la policía. Assmann fue interrogado. Él comprobó que había pasado la siniestra noche del 4 al 5 de junio en compañía de su amante, que vivía en la ciudad de Turku, Sirkki-Liisa Valhus. Tengo que mencionar ahora que el 23 de julio de 1963, Sirkka-Liisa fue encontrada muerta en su casa. Así entonces, en junio de 1960, la policía perdió interés en Assmann. Todo el tiempo que él estuvo en el hospital, a menudo apareció un automóvil que estaba registrado en la ciudad de Espoo, es decir, en la aldea ubicada cerca del lago Bodom. Lo conducía un hombre enorme y sombrío. Sus visitas siempre tenían lugar a última hora de la noche, cuando estaba oscureciendo. Ya sabemos que Assmann tenía un amigo Antti,
lo mencionó por primera vez cuando contó sobre el accidente con Kyllikisari. Además, Assmann dijo que fue a ver a su amigo que tenía un kiosco cerca del lago Bodom, donde lo invitó a degustar una copa de vino. Recordando todo esto, ¿no les parece esta descripción a Valdemar Gyllström? Quizá actuaron juntos. De todas maneras, hay demasiadas coincidencias alrededor de estas personas. En 1964, Assmann se mudó a Suecia, donde pasó la mayor parte de su vida. La policía nunca lo vinculó oficialmente con ningún asesinato. En 2003, Palo Aro comenzó a publicar las confesiones de Assmann en su diario, y ese mismo año publicó un libro titulado El secreto de Hans Assmann, confianza o muerte. Después de la publicación, la policía decidió reconsiderar el caso del asesinato del lago Bodom y llegó a conclusión de acusar una vez más a Nils Gustafsson. Una de las principales pruebas del caso fueron las botas de Gustafsson. Después del análisis de ADN, los expertos pudieron encontrar sangre de solo 3 personas en los zapatos de Nils, de Irmelin, de Seppo y de Anja. El 7 de octubre de 2005, el Tribunal de Distrito de Espoo anunció su veredicto, y después de haber pasado solo 59 días en cautiverio, Nils fue liberado. Eso fue una descripción muy breve y tuve que omitir muchísimos detalles. Sin embargo, la idea era tratar de recapitular la biografía de un posible asesino en serie. Ahora podríamos discutir lo que saben y piensan ustedes. Muchas gracias.